12 de agosto, en Acción de Gracias por Mabel Garza Recio. Aniversario matrimonial de Shari Estrada y José Salazar Pérez, Víctor González y Claudia Porres. Por el cumpleaños de Mariuxi Dina Mora, Pili Rodríguez, Gonzalo Jaime Rosales, Judy Castañeda. Por el eterno descanso del abuelo Eduardo Quiroga, Alberto Vaca, Ángela Sanz, Alejandro Méndez Domínguez, Andrea Moreno de Aguiñaga, Andrés Mauricio Grajales Díaz, Antonio Mayen Roa, Carlos Chávez Torres, Dante Mena Sánchez, Elodia Lucía Cruz García, Enrique Bosch Camelo, Héctor Noemí Luz Yemay Florian, Homero Amezcua González, Irving Pantoja, José Valencia Salgado, Juan José Rafael Hernández Gallo, Juan La Guardia López, Lupita Delgado de Reverón, María Concepción Gómez, María Luisa Galarza, Olga Ortiz Corso, Padre Antonio Banón, Ramón Recio e Irma Ordóñez, Santiago Elías Castro de Hoyos, Teresa Ramírez, Vicente Muñoz de Ceballos. En necesidades e intenciones de Cristian Chidosi Ozuque, Elvia Manuel y Genaro García, familia Gallán Rosas, familia Porres Moreno, familia Rosas Rodríguez, Francisco, Gloria Suárez, hermanos Tejada Tabar, Hernán Barcelo Cantón, Lian Velasco Pinacho, Mauro Mastrocimini, Yailén de la Rosa. En necesidades espirituales de Alejandro, Carlos Álvarez, Gema Verduzco, Ignacio Alejandro Valencia Revuelta, Ixel Guadalupe Barriga Revuelta, Juan Ramón, Carla Marina Díaz Real, Mónica del Carmen Amezcua de los Santos, Niña Yailín Tejada, Mamá Elizabeth Chávez, Sebastián. En salud y pronta recuperación de Adelaine Guadalupe Vázquez Hernández, Aurora Villa Torrado, Carlos Prieto, Ricardo Patiño y Rebeca Rengifo, Diego Córdoba Peraza, Doctor Salvador Eugenio Sobreira, Edgar Hans Frank Comas, Efren Hernández de la Rosa, Edith Reyes Simón, Elba Alejandría Ruiz, Emma Guadalupe González Martínez, Gisela Ayala Gómez, Gloria Estela Villarreal de Amezcua, Guillermo San Román Alemán, José Luis Ollervides Alonso y familia, Juan Ignacio Fernández, Lucía Martínez Elías, Luis Carlos Hernández, Manuel del Bosque Ruiz, Mari Nieves Fernández, Mariela Hernández de Smith, María Irma Almonte de Arrieta, Mateo Rivas Ríos y sus papás, Niño Otón Porres Moreno, Rosaura Binay Ramírez, Rosario Jiménez Férez, Tere y Alberto Castro, Teresa Ramírez Velázquez, Tribu Ordaz Salcedo, Víctor González Colorado. En Virgen de la Dulce Espera por María José León, María y César, María y Jerónimo y familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo
esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuvo con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de alianza que cuando lleguen a la orilla que se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que lleven el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció, formando un embalse que llegaba muy lejos hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba al mar del desierto, al mar muerto, se cortó de todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar, al veros, oyó. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía que pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor llamó y le dijo: siervo malo, malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea. Queridos hermanos, los pasados días hemos celebrado 3 memorias, de las cuales 2 eran de mártires. La primera murió, como ustedes saben, en el campo de concentración, en Auschwitz. El segundo murió en la parrilla, asado en el fuego, San Lorenzo. Y ayer celebramos la victoria de una gran santa jovencita que encontró a Jesús por medio de un testimonio que fue su amigo, su conciudadano, que fue San Francisco, Clara de Asís. Pero hoy, qué hermoso evangelio hemos leído. Un evangelio, les digo, señoras y señores, hermanos, muy duro y muy importante, porque realmente sabemos que el principal mensaje de Jesús es el amor. Pero fíjense que el amor no son palabras huecas, obras son amores y no buenas razones, dice el refrán castellano. Porque Jesús, clavado en la cruz, por amor a nosotros, sufrió la muerte. Y cuando estaba ahí, colgado del madero, dijo una palabra que la debemos repetir mucho nosotros: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Este es el mensaje del cristiano, el perdón. Y sabemos que durante la historia del cristianismo ha habido muchas sombras. Yo he tenido
la gracia de estudiar un poquito este asunto de las sombras y las luces del momento, de esos grandes momentos de las cruzadas, de la Inquisición, que han sido para muchos católicos inclusive una piedra de escándalo. Pero nos fijamos todo en lo negativo y no nos fijamos en el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, no cualquier persona. Entonces, hoy, queridos hermanos, al escuchar este evangelio, es un evangelio que nos debe llevar a hacer un buen examen de conciencia. Un buen examen de conciencia. ¿Qué tengo dentro de mi corazón? Empieza a buscar. ¿Perdono? ¿O soy un inquisidor? ¿O soy alguien que dice, perdono pero no olvido? Y es tremendo. Ciertamente, yo siempre le he dicho que el perdón no es amnesia, no. El perdón es de corazón. Por eso Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso, queridos hermanos, hoy, qué hermoso evangelio, que como dije, nos lleva a un examen de conciencia. Un examen de conciencia. ¿Qué hay dentro de mi corazón? A lo mejor, sí, hago mucha oración, comulgo, todo, pero ahí debo tener, quién sabe, ¿no? Algo que me dice, no seas como el siervo malvado, le llama Jesús. El siervo malvado, que no supo perdonar. ¿Cuántas personas? Tantas riñas familiares, queridos hermanos. Tantas riñas familiares que se apartan, riñen, y después, ¿cómo pueden congeniar? ¿Cómo pueden ser ejemplo para sus hijos, para sus amigos? ¿No? Entonces, por ello, hoy es un día de examen de conciencia. Claro que por esto empezamos la Santa Misa. La Santa Misa la empezamos, sí, con un canto. Pero después del canto decimos, yo pecador, me confieso a Dios y pido por mi gran culpa, saber pedir perdón y saber perdonar. Como dije antes, sí, tenemos sombras muy serias en la historia de la Iglesia. Pero también, y eso, perdón que lo diga así de claro, hay que situarlas en la historia, saber el porqué. Como digo siempre, no existe efecto sin causa. Saber el por qué pasaron, y no echarle la culpa así de repente a cualquier persona, sino saber, sí, hubo, como digo, sombras, desaciertos, pecados, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Pero la Iglesia, por ejemplo, el año 2000, el Papa Juan Pablo II dijo una oración de perdón y salieron todos los pecados de la Iglesia. La Inquisición, las cruzadas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hoy también, queridos hermanos, que tengamos como conclusión al escuchar este Evangelio, y te recomiendo que lo leas nuevamente y te lo apliques. ¿Qué hago yo? ¿Cómo trato yo a mis súbditos, a mis hijos, a mis hermanos, a mis colegas, etcétera, etcétera? Entonces, para que así podamos sacar un buen propósito. Por ello, pedir la gracia de tener un corazón misericordioso, como el de Papa Juan Pablo II. Acuérdense, aquel 13 de mayo de 1981, cuando aquel señor, sabemos cómo, le dio un balazo que le perforó todo el estómago, y ya cuando estaba convaleciente ahí, desde la cama del hospital le dijo, perdono al hermano que me hirió. ¡Qué hermoso! Esa es la persona que supo asimilar la verdadera doctrina cristiana. Por eso
el Papa Juan Pablo II, es santo, que significa un ejemplo para cada uno de nosotros. Que su intercesión nos ayude a vivir nuestra fe en la práctica, no en la teoría. Que así sea. Si me de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecerlos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos su gloria diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo, la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guardan para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Si es necesario.